Seguridad, como lo decíamos en un inicio, hoy en día es un tema bastante presente, puesto que nos encontramos en época de pandemia, ¿no? Y todos tenemos que cuidarnos y protegernos con las herramientas necesarias para nuestra autoprotección. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos temas importantes: primeros auxilios y bioseguridad. A lo largo de la unidad pasada y esta unidad hemos venido desarrollando clase a clase puntos importantes de nuestra norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya estamos casi culminando porque nos quedan solo dos clases por delante, que son defensa civil y la última que es autocuidado, ¿no? Que va a ser motivo de exposición. Entonces, necesito, jóvenes, por favor, que preparen muy bien su exposición. Es un tema bastante bonito, es un tema que yo siempre utilizo para el fin de semestre porque nos ayuda a nosotros mismos a tomar un poquito más de conciencia en lo que corresponde a nuestro propio autocuidado, ¿no? Que a veces descuidamos, a veces nosotros cuidamos todos los aspectos de la vida profesional, familiar, filial, hasta de pareja, y descuidamos el cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces ustedes van ahí a hacer una exposición bastante bonita, espero yo, y ahí culminaremos con nuestro curso. Así que primeros auxilios y bioseguridad. Empezaremos por primeros auxilios y bueno, ya sabemos nosotros que primeros auxilios es básicamente las medidas inmediatas que se toman a razón de algún accidente o enfermedad súbita, ¿no? Como un paro cardíaco o un desmayo, ¿no? Algo que sucede en ese momento. Es en ese momento en el que aquellas personas que estamos preparadas con respecto a primeros auxilios, como cada uno de ustedes, porque yo imagino, entiendo, estoy casi segura que cada uno de ustedes sabe acerca de primeros auxilios, ¿no? Entonces ustedes serían los llamados a auxiliar a aquella persona que se encuentre en este tipo de situación en alguna circunstancia de la vida. Entonces, los primeros auxilios en casos extremos son necesarios para evitar hasta la muerte, ¿no? Podrían ustedes evitar hasta la muerte. Y esto es de manera, los primeros auxilios se dan de manera provisional, ¿no? De manera, en ese momento, de manera provisional, hasta que se pueda dar aviso a una persona, pues no a un médico para que lo atienda, o se pueda dar aviso a una ambulancia para que lo traslade, o nosotros mismos, si es posible, ¿no? Y no va a perjudicar a la persona, trasladarla. Por ejemplo, a una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, tú la puedes trasladar hasta el centro de salud y si llega, perfecto, y si no, tendrás que atenderla en tu auto, ¿no? Que ha sucedido en algunas oportunidades. Entonces, los objetivos fundamentales de los primeros auxilios es conservar la vida primordialmente, evitar complicaciones y asegurar el traslado de las personas accidentadas, ¿no? A un centro asistencial. Son cuidados básicos que se dan de manera inmediata a una persona que ha sufrido una urgencia, emergencia o enfermedad súbita. Medidas básicas que sostienen a la persona hasta que reciba asistencia más compleja y que contribuye a conservar la vida, evitar las complicaciones físicas y psicológicas. Tres principios fundamentales de los primeros auxilios: el proteger, el alertar y el socorrer, ¿no? Proteger. Antes de prestar cualquier atención, es necesario valorar en la escena si ésta es segura para protegerte y proteger al resto, ¿no? Alertar, porque inmediatamente tienes que dar alerta a alguna persona o a los servicios de emergencias o a los hospitales para que puedan venir a ayudar a esta persona accidentada, ¿no? Y socorrer, porque esta es la finalidad principal de los primeros auxilios. Pero para hacerlo correctamente previamente se necesita realizar una evaluación del herido, porque a veces en primeros auxilios es mejor no hacer lo que uno no sabe, ¿no? Porque podemos ocasionar o complicar la situación de la persona en ese momento. Algunas normas generales: bueno, actuar con seguridad de lo que vas a hacer, conservar la tranquilidad, evitar el pánico, no se retire del lado de la víctima, efectúe una revisión y valoración de la víctima, haga una identificación completa, inspeccione el lugar, no luche contra lo imposible y de órdenes claras y precisas. Por otro lado, tenemos la bioseguridad, este tema que está muy vigente hoy en día entre nosotros y que también está constantemente vigente entre ustedes, los futuros enfermeros, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se van
a manejar comúnmente en un ambiente bastante contaminado, que son los hospitales, las clínicas o los lugares asistenciales donde vayan a trabajar. Entonces es necesario que ustedes sepan y conozcan acerca de bioseguridad, ¿no? Y a razón de esta pandemia, creo que todos estamos muy bien capacitados con respecto a las normas y con respecto a los cuidados de bioseguridad que tenemos que sacar adelante. Bioseguridad es el conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo, ¿no? En este caso, el área contaminada de un hospital, por ejemplo, procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Busca prevenir impactos nocivos frente a riesgos propios de la actividad diaria y asegura que los procedimientos no atenten contra la seguridad de las personas ni tampoco contra el medio ambiente. ¿Ok? Dos conceptos importantes. El primero, el biorriesgo, que es la exposición a agentes infecciosos, ¿no? El riesgo que tú corres con respecto a esto trasciende el momento de la atención y es un riesgo expandido de enfermedad y muerte. Y la bioprotección, que son procedimientos, elementos y barreras orientados a disminuir el riesgo de exposición a un agente infeccioso dado. Algunos principios como por ejemplo la universalidad, porque todos debemos de utilizar estos implementos de bioseguridad, ¿no? Debe ser universal para todos, tanto para el personal como para los pacientes y en todas las situaciones también. El uso de barreras, porque esto va a disminuir el impacto de los accidentes, va a evitar la exposición directa a los fluidos, como por ahí lo decían algunos de sus compañeros, y me protejo yo y protejo al resto. Algunos elementos de la CPP o herramientas de la CPP son los guantes, ¿no? Importantísimos para evitar el contacto directo con algunas circunstancias o sustancias. Las monogafas también, los tapabocas que hoy en día utilizamos con mucha obligatoriedad, ¿no? Porque es obligatorio el hecho de utilizar tapabocas. Todos debemos de utilizar tapabocas, todo, en todo momento. En un inicio en la pandemia, e incluso se utilizaba el tapabocas dentro de tu casa. Hasta habían personas que dormían con el tapabocas puesto, ¿no? Entonces es un medio de protección bastante eficiente y eficaz. La eliminación del material contaminado, como por ahí también lo decían sus compañeras, es sumamente importante porque evita y ayudas a que otras personas no se contaminen con el material que tú hayas utilizado, ¿no? Y evitar así los accidentes contra los fluidos, que básicamente son ellos los que pueden ocasionar este malestar. El riesgo de transmisión, ¿no? Y qué hacer frente a un riesgo de transmisión. El hecho está en que debemos de tomar las medidas de descontaminación según el tipo de accidente, ¿no? Y el estudio y tratamiento del caso con autorización del paciente, saber a qué nos estamos enfrentando en ese momento para poder utilizar las medidas de descontaminación. Por último, tenemos una imagen en donde podemos apreciar, pues, no todas las CPP, los elementos que necesitamos utilizar para algunas circunstancias, sobre todo ustedes que van a trabajar en lugares con mucha contaminación, como el hospital, ¿no? El hospital, que es bastante complicado. ¿Alguna pregunta, duda? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda o algo más que quieran saber acerca de esto?